Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. ¿Sabía usted cuál es el rol de los jesuitas en la promoción del mate? Ampliamos y les mostramos en la siguiente nota. Uno de los regalos que más agradece el Papa es un sorbo de yerba mate. L'abbiamo visto in questo viaggio, l'abbiamo visto lungo questi 2 anni e mezzo. Qual è il suo segreto? Qual è la sua droga? Vuole domandare lui. È quella la domanda. La droga. Ma il mate mi aiuta, ma non ho assaggiato la coca. Questo chiaro, Pero pocos saben que la yerba mate que tanto gusta a Francisco es uno de los descubrimientos de los jesuitas en sus misiones en América. Ahora un libro cuenta la historia y los secretos de esa bebida estimulante y de otros descubrimientos de aquellos intrépidos sacerdotes. Se titula La quina, el mate y el curare, jesuitas naturalistas de la época colonial. Cuenta que la infusión preferida de Francisco era conocida por los indígenas guaraníes y que los jesuitas la difundieron como medicinal. Y una historia de la ciencia también, porque contribuían fundamentalmente a la ciencia natural. El libro cuenta que una de las grandes proezas de los jesuitas fue descubrir cómo hacer que la semilla germinara para plantar más árboles y usar la yerba como mercancía. Ignacio Núñez de Castro detalla muchos otros aportes a la historia de la ciencia por parte de una veintena de jesuitas. Estos misioneros ya en el siglo XVII describían a la yerba mate como una sustancia que alienta el trabajo, ahuyenta el sueño y despierta los sentidos, lo mismo que ha sentido el Papa Francisco. El Papa Francisco durante el Ángelus reza por las víctimas del terremoto de Haití. Después de pedir paz en Afganistán, el Papa expresó su cercanía a la población de Haití después de que el país sufriera un terremoto de magnitud 7,2. Desidero esprimere la mia vicinanza a quelle care popolazioni colpite duramente dal sisma. Mentre levo al Signore la mia preghiera per le vittime, rivolgo la mia parola di incoraggiamento ai sopravvissuti, auspicati che verso di loro si muova l'interesse partecipe della comunità internazionale. El centro del terremoto fue a casi 130 kilómetros de distancia al oeste de la capital del país, Puerto Príncipe, y fue más fuerte que el de 2010, cuyos resultados fueron apocalípticos. El Papa rezó por Haití en la misma plaza. Preghiamo insieme la Madonna per Haití. Ave María, piena di grazia. Era la fiesta de la Asunción de la Virgen María, por lo que Francisco recomendó seguir el ejemplo de la Madre de Jesús. È l'umiltà il segreto di Maria. È l'umiltà che ha tirato lo sguardo di Dio su di lei. Dio non ci esalta per le nostre doti, per le ricchezze, per la bravura, ma per l'umiltà. Dio innamorato de la humildad. El Papa concluyó sugiriendo a los peregrinos presentes que visitaran en ese día un santuario mariano como el de Santa María la Mayor, donde está la patrona de la ciudad de Roma, la Salus Populi Romani. Estos niños cautivaron al Papa y lo visitaron en el Vaticano durante su audiencia el pasado 4 de agosto. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare ai bambini della scuola primaria di Montalto Ufugo. Dove ci sono? Al terminar la audiencia general, el Papa ha querido sacarse una foto con estos niños italianos. Son de una escuela de una localidad llamada Montalto Ufugo y fueron invitados por Francisco para estar en el primer encuentro tras las vacaciones. Nos hemos organizado y fuimos recibidos por el Papa. Fue una gran emoción ser recibidos por el Santo Padre. No es algo que suceda todos los días. Este padre explicó que cada niño escribió una redacción escolar y que decidieron enviar todos los trabajos al Papa. Se sorprendieron cuando les llegó una respuesta y una invitación a encontrarlo en el Vaticano.
Así lo vivió Francesca, su hija. Emocionante. Fue emocionante y muy bello, es algo que no sucede todos los días, es muy emocionante. Las maestras organizaron el viaje a Roma para las familias y los niños, que quedaron felices con la invitación. Y pese a su corta edad, son conscientes de que han vivido un momento histórico. Fue súper emocionante porque en cierto momento el Papa saludaba a las personas que le daban la mano, se acercó a nosotros y posó para unas bellas fotos. Me emocioné muchísimo, nunca me había pasado algo así, fue hermoso. Cuando retomen las clases, estos niños serán conocidos en su escuela como los afortunados que recibieron una invitación del Papa Francisco y que viajaron a Roma para estar con él. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 19 de Mateo. Y es increíble lo que Jesús nos dice. Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Pero por qué? No porque tenga bienes, sino porque está esclavizado a esos bienes. La riqueza es la bendición de Dios cuando la utilizamos para el bien común, para el servicio a los demás. Pero cuando nos endiosamos con ella y nos volvemos seres egocéntricos, nos volvemos seres que solamente quieren depender de esos bienes materiales y no del amor y la providencia de Dios, es cuando entonces tenemos ese gran problema. Y por eso dice Jesús que va a ser difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Para aquellos que están o que son esclavos de sus mismos bienes, que los hace egocéntricos, soberbios, orgullosos, presumidos. Para ellos será difícil. Sin embargo, para aquellos mismos ricos que utilizan esa riqueza como un regalo de Dios para ayudar a los demás, para bendecir a los demás, ahí entonces el Señor también nos da la gracia de poder ser fieles a su amor, a su palabra. Y también nos dice que aquellos que lo hemos dejado todo, aún lo poco que tenemos, por su amor, por su reino, no quedará sin recompensa. Aquellos que han dejado padre, madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa, hijos, hijas, por amor al reino, recibirán el 100 por 1, recibirán la vida eterna. Señor, danos la gracia de despojarnos a nosotros mismos para poder entregarnos a tu servicio. Que así sea. Ilustradores llevan el arte religioso a la difusión digital. La tecnología pone nuevas herramientas al servicio de los artistas y han surgido varios ilustradores que se dedican al arte religioso digital. Su medio de difusión son las redes sociales y su alcance es mundial. Cada uno tiene su estilo y busca llegar con un lenguaje actual. Por ejemplo, la española Patty T se hizo conocida con unos dibujos que se asemejan a los de Disney y que reflejan su propia relación con Dios. Yo creo que es importantísimo tener una vida de fe para poder hacer este tipo de arte. Más que nada porque yo creo firmemente en el arte. Cuando es más personal y más real, pues es mucho mejor. O sea, y yo creo que veo la verdadera belleza en el arte y en los artistas es cuando de verdad sacan algo personal y real de sí mismos. Según cuenta esta española, lo que la gente más valora en sus dibujos es esta autenticidad y la ternura que transmiten. El venezolano Richard Escalona es uno de los pioneros en esta línea. Comenzó en 2014 con ilustraciones de Jesús en su vida cotidiana y hoy tiene un estilo consolidado que toma mucho del pop art, con trazos firmes y colores vivos. Con esto busca construir puentes con los que no creen. Tratamos de siempre involucrarnos en las tendencias que están suscitando y conectándolas con la realidad católica o cristiana. Mi idea no es irromper
o quitar todos estos ideales que tenemos en el arte cristiano, que son totalmente valiosos y por los cuales también nos acercan a Dios, sino más bien es añadir algo más, que a lo mejor el chico actual que no le gusta quizás el arte antiguo, pero quizás viendo esto pudiese decir, oye, yo también creo en María, yo también puedo seguir sus ideales y yo también puedo acercarme al Señor a través de ella. Otras cuentas tienen motivos más específicos. Por ejemplo, Super Santos y Poliki Poliki se dedican a ilustrar a quienes llegaron al cielo. Tienen estilos bien diferentes, pero un mismo objetivo: transmitir la cercanía y el ejemplo de quienes ya alcanzaron la meta. Acercar a Dios está en el centro de los proyectos de estos ilustradores. Lola y Diego, por ejemplo, son un matrimonio que usa su cuenta The Fisherman para inspirar a los demás. Es un apostolado, lo consideramos apostolado que nos fue dado también e inspirado por el Señor en un momento de nuestra vida en la que no sabíamos cómo servirle. Como somos conversos, nos caímos del caballo, por decirlo de una manera. Sí que es verdad que coincidimos los dos en esa necesidad de estar trabajando para Dios y para su reino. La mayoría de estos artistas dicen que su creación es un reflejo de su fe y por eso el arte nace con la oración y la búsqueda de una relación con Dios. Así lo cuenta, por ejemplo, Nati Ilustra, una uruguaya de 24 años. Yo lo que trato de hacer cuando ilustro es como reflejar un poquito lo que yo siento, ¿no? Cuando me vinculo con Dios y cómo yo los veo, ¿no? Sobre todo a Jesús y a María, que es lo que más me gusta ilustrar. De las que más me han llegado son algunas ilustraciones que el Señor me inspira, sobre todo en la Eucaristía, que a veces estoy comulgando o así y me pone una imagen en la cabeza y después trato como de reflejarla. Con estilos y técnicas diferentes, todos estos artistas están logrando llevar el arte religioso al mundo digital y por medio de un lenguaje novedoso logran establecer nuevos puentes, especialmente con la gente joven. A continuación les presentamos la editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana del Salvador, titulada Agresividad en las redes sociales, en la voz de su rector, el padre Andrew Oliva. En la encíclica Fratelli Tutti, publicada en octubre del año pasado, el Papa Francisco advierte de la agresividad que se ha desarrollado en las redes sociales. Según el Papa, en las redes se dan formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación tanto por el lenguaje de odio en las redes como por sus consecuencias. El odio se está generalizando tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios, y con cada norma que se rompe se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. También en El Salvador, las expresiones de odio en las redes sociales son alarmantes, y con ello nos estamos destruyendo unos a otros sin sentido alguno. A la crítica racional no se le responde con razones, sino con agresividad y frecuentemente con un lenguaje soez que desata una especie de pugna por ver quién es más capaz de despreciar, humillar y burlarse del interlocutor. Así, estamos destruyendo una de las formas básicas de la convivencia, la escucha respetuosa del otro, al tiempo que se desvanecen los valores democráticos y cristianos de la fraternidad y la dignidad de la persona. Esto se añade a las prácticas comunes entre nosotros, como el machismo, la fobia a la diversidad sexual, el desprecio de quien se cree superior a los demás y la violencia en el hogar, todas ellas prácticas muy nocivas que destruyen la fraternidad. Es muy difícil que con una sociedad dividida y bajo el imperio de la agresividad se logre avanzar en la solución de nuestros problemas y construir un proyecto de país para el bienestar de todos. Sin diálogo franco,
sin escucha, sin la colaboración y la participación de todos, será imposible alcanzar un futuro digno para todas las personas y para nuestro país. Nos trasladamos a Sudamérica con nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Reporta desde el Perú Kevin Cáceda para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la Policía Nacional del Perú aplicará multas desde los 22 soles a ciclistas infractores. Esto sucederá a partir del 3 de septiembre con multas que van desde los 22 hasta los 352 soles. Al conductor que tenga más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o que haya consumido drogas, se le sancionará con una multa de 352 soles y se le procederá a retener la bicicleta. Manejar sin sistema de frenos ocasionará una multa de 176 soles. Además, los ciclistas también serán sancionados por manejar en vías no permitidas o de forma temeraria con multas que van desde los 88 soles. Circular por la vereda equivale a una multa de 22 soles. Solo se podrá circular por la vereda si se viaja con una persona menor de 7 años y si quien conduce está embarazada o en condición de discapacidad. Los ciclistas deben contar con el equipamiento básico como el uso del casco durante todo el trayecto y llevar prendas retrorreflectantes en la noche. Continuando con la información, ahora nos vamos al deporte. El peruano Diego Elías se coronó campeón del Abierto de Manchester de Squash del 2021, tras vencer en 3 sets al galés Joel McKean con parciales de 12-10, 11-6 y 11-6 en un encuentro que duró 59 minutos. De esta manera, Diego Elías, actual número 8 del mundo, alcanzó su 8º título en el circuito de la Asociación Profesional de Squash. Tras el encuentro, el squashista afirmó que el inicio fue duro porque el contrincante jugaba muy rápido y tuvo que ir suave, de menos a más para que todo funcione. Diego Elías también ha ganado medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019. El peruano llegó a esa instancia al vencer en semifinales al egipcio Marwan El Chorbaghi, número 5 del mundo. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. El obispo del Cusco bendijo el centro de oración del Señor de Coyuriti y animó a fieles a visitarlo. En el distrito de Yaurisqué de la provincia de Paruro, el arzobispo del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, bendijo el centro de oración del Señor de Coyuriti. Esta festividad fue inscrita en el 2011 por la UNESCO como integrante de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La peregrinación al santuario del Señor de Coyuriti, o también conocida como el Señor de la Estrella de Nieve, se ha transformado en una fuerte tradición andina con el paso de los años. Se trata de una festividad que también es sinónimo de la mezcla de creencias indígenas con cristianas. Suele movilizar habitualmente esta festividad a miles de personas al año provenientes también de otros sitios de la región como Chile y Argentina. Monseñor Richard Alarcón animó a fieles a seguir participando de la peregrinación en el santuario cusqueño y no dejar perder la tradición. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes, informó Kevin Cáceda para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La FAO en El Salvador, una organización de las Naciones Unidas, presentó la premiación a los periodistas héroes de la alimentación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos realizaron la premiación del concurso Periodistas Héroes de la Alimentación, donde participaron alrededor de 15 trabajos periodísticos en temáticas enfocadas al derecho de la alimentación en El Salvador. El concurso abordó 4 categorías periodísticas, las cuales fueron reportaje, nota informativa, fotografía e historias de vida. El reconocimiento fue entregado por Diego Recalde, representante de FAO en El Salvador, y Rías Lodi, del Programa Mundial de Alimentos. Su trabajo contribuye como periodistas definitivamente de manera muy concreta a esa lucha contra el hambre, a visibilizar las problemáticas que tienen nuestros países y en particular El Salvador. Porque si bien es cierto que han habido muchos avances en los últimos años y El Salvador ha bajado muchas de esas cifras de hambre y pobreza, también es cierto que en muchos sectores del país hay zonas que están relegadas, están más aisladas y han estado así por muchos años, y es ahí donde tenemos que también poner más atención. La guionista Olga Chacón de Audiovisuales de la UCA recibió el premio a Mejor Reportaje, el cual se titula Asegurar el alimento en tiempos de crisis. Dicho reportaje contó con la participación del camarógrafo Roberto Galdames y el editor Luis Carvajal, quienes le dieron el tratamiento visual a esta producción. El concurso fue iniciado en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación del año 2020, para reconocer a los periodistas que han contribuido a propiciar la reflexión en la opinión pública sobre el derecho a la alimentación. Audiovisuales de la UCA felicita a las y los demás colegas periodistas que también obtuvieron un premio en este concurso. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Roque. Conozcamos más de su historia. Los apestados que tenían el privilegio de que Roque les hiciera la señal de la cruz sobre la frente retornaban sanos a sus casas, pero a los que no podía atender y morían, los enterraba con sus propias manos. Por eso los habitantes de Piacenza le daban gracias a Dios por haberles enviado a ese santo, ante el que la peste negra se rendía. Pero cuando corrió la voz de que también Roque había contraído la enfermedad, los mismos que pocos días antes le agradecían las curaciones y lo ensalzaban, comenzaron a evitarlo e incluso algunos de ellos intentaron expulsarlo de la ciudad. Entonces, en silencio, el enfermero, como también lo llamaban, abandonó la población, se refugió en una cueva de un bosque cercano y sin agua ni comida, su único alimento era la oración. Una tarde, cuando estaba a punto de desfallecer, escuchó un torrente y al salir de su gruta pudo constatar que milagrosamente de una roca cercana estaba manando un grueso chorro de agua cristalina con la que enjugó su sed, y mientras daba gracias a Dios y lavaba las bubas que infectaban su cuerpo, llegó un hermoso perro con un pan entre sus fauces, depositó la hogaza a sus pies, se echó a su lado y comenzó a lamer sus llagas. A partir de ese día el Gosque llegaba puntualmente todas las mañanas con la ración, pero un día su amo, Gotardo Palastrelli, intrigado sobre el destino de ese pan, llegó tras él y al reconocer a San Roque y ver las deplorables condiciones en las que se encontraba, se lo llevó a su casa, lo cuidó con devoción y esmero hasta que San Roque se alivió. Roque, nacido en Montpellier, Francia, a principios del siglo XIV, era hijo del gobernador de la ciudad y comenzó a estudiar en la afamada Academia de Medicina de Montpellier, pero al quedar huérfano abandonó la carrera, repartió entre los pobres su cuantiosa fortuna, vistió un crudo sayal y emprendió a pie una larga peregrinación por todos los santuarios europeos, con la decisión de terminar su recorrido en Roma. Pero al entrar a Toscana, en Italia, se encontró con que la peste negra, recién llegada de Asia, estaba arrasando la población, y entonces se dedicó a asistir a los enfermos, a curar a muchos de ellos, simplemente haciéndoles la señal de la cruz sobre la frente, y a enterrar a los muertos con sus propias manos, porque nadie quería tocar a los infectados. Así, de pueblo en pueblo, se fue sanando a los apestados hasta que llegó a Roma, en donde calladamente realizó una labor admirable, pero cuando el brote empezó a ceder y su fama a extenderse por toda la urbe, se escabulló discretamente de la ciudad.
Sin tener un rumbo definido, San Roque se fue por entre los pueblos, asistiendo y sanando y enterrando a los muertos, y por donde pasaba dejaba un amplio rastro de milagros, de rostros sonrientes y la sensación de que Dios no abandona a sus hijos, porque siempre tenía en sus labios la oración, el ejemplo y la catequesis de la acción. En ese largo viaje llegó a Piacenza, en donde contrajo la enfermedad y luego de sanar, San Roque se encaminó hacia su ciudad natal, Montpellier. Pero de paso por Angera, una convulsionada región que se la peleaban varios señores feudales a orillas del río Maggiore, fue confundido con un espía y recluido en una sofocante y lóbrega mazmorra en la que permaneció varios años sin que nadie se acordara de él. Pero en ese lapso, San Roque se convirtió en el bálsamo para los demás presos. Como era lógico, San Roque se fue apagando silenciosamente y de acuerdo con la tradición murió más o menos en el año 350. Y con él se llevó la peste porque justamente ese año desapareció este flagelo que mató a más de 75 millones de personas en Europa. Fue canonizado por el Papa Gregorio III en 1584. Por eso hoy, 17 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Roque que fomente en nosotros la misericordia para con nuestros hermanos. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a unirnos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.